El fin de semana un coche bomba explotó en un municipio de Michoacán, en donde por cierto se supone que hay un reforzamiento de la seguridad por parte del gobierno federal. El asunto no ha terminado ahí. Ayer le cuestionaron al respecto a la presidenta de México, no solo sobre los hechos, sino también sobre el cambiar la tipificación del delito, porque originalmente se hablaba de un acto terrorista, evidentemente porque causaba terror, porque había sido un coche bomba. Y luego se cambió y se dijo que la investigación era por un hecho relacionado con delincuencia organizada. Se le cuestionó al respecto a la presidenta y dijo que hoy, por cierto, su gabinete de seguridad estaría dando una explicación al respecto. Pero ¿qué lectura le das a este tema? Fernando Belauzarán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, encantado de estar contigo, con tu auditorio. Pues mira, la verdad es que yo creo que si queremos resolver un problema hay que llamarlo como es, decir las cosas aunque duelan. Hay evidentemente, una motivación política para buscar el eufemismo, viene el Mundial, Estados Unidos ha puesto a las organizaciones, a los cárteles como organizaciones terroristas y eso les da frío por el posible intervencionismo, etcétera. Hay esas cosas. Pero ¿cómo vamos a atender el problema si no les llamamos a las cosas por su nombre? Efectivamente, si genera terror a la sociedad, eso se llama terrorismo, está en cualquier diccionario. Y no solo es eso, o sea, un coche bomba en donde mueren personas frente a una comisaría, aquí en China es terrorismo. Que desmembren personas, pues es terrorismo. Que corten cabezas y las exhiban es terrorismo. Que cuelguen cuerpos de los puentes es terrorismo. Que transmitan, que graben y transmitan a veces hasta en vivo ejecuciones es terrorismo. Que pongan a personas secuestradas a confesar a la fuerza es terrorismo. O sea, hay que para eso sirve el lenguaje, para comunicar y decir las cosas. Esa es la gravedad que tenemos. Las organizaciones criminales recurren al terrorismo y bueno, frente a ese problema es el que estamos, de ese tamaño es el reto. Y lo que a mí me preocupa, Erika, tremendamente, es que ni para enfrentar eso convocan a la unidad. Ni para eso, para el gobierno los enemigos son los que discrepan, los enemigos son los que marchan inconformes por la inseguridad, los enemigos fueron los que se indignaron por el asesinato de Carlos Manzo porque lo dejaron solo, precisamente al gobernante que quería combatirlos a estos que recurren a estas técnicas. Y en lugar de convocar a la unidad, porque es un problema de seguridad nacional enfrentar esto, no, hasta es casi de sentido común que enfrentar el terrorismo es un asunto de seguridad nacional, ni para eso convocan a la unidad, ¿no? Porque eso significa reconocer un problema, y en su narrativa aquí hubo un cambio, la transformación es como el paso de la noche al día, y entonces nada puede opacar lo que ellos llaman la llegada a la felicidad del pueblo, etcétera. Entonces cualquier problema que uno señala, entonces ya eres enemigo, ya ese es el que hay que combatir, no a los criminales, porque los criminales dicen que el problema son las causas, y entonces el responsable es el neoliberalismo, y entonces hay que abrazarlos, y entonces hay que darles programas sociales, y ellos y los criminales son pueblo también, pero los que no son pueblo son los que discrepan, a esos son los que combaten. Y si uno ve el discurso del domingo en el Zócalo, ¿no? El asunto es contra los que inventan problemas que no existen, y a los criminales nada. Ese fue el elefante en el asta bandera, solo que el elefante que ignoraron en el asta bandera estalló en Michoacán con tal fuerza que resonó en todo el país. Ahora, Fer, dos preguntas fundamentales. Primero, ¿hay confianza en que con la llegada de una nueva fiscal puedan venir investigaciones mucho más serias de los hechos? Es decir, que tal vez ahora se le haya quitado el mote de terrorismo, como tú decías, tal vez por quedar bien con Estados Unidos, por no generar más problemas, pero que en la investigación sí sí se vaya con todo el peso de la ley. ¿Hay esta esperanza, esta expectativa? Y en segundo lugar, esto que mencionabas sobre Michoacán particularmente, donde está este operativo especial, donde están apostadas las fuerzas federales, ¿qué es lo que tendría que seguir? Porque ya vimos que reforzando la seguridad, aún así estalló un coche bomba. ¿Qué tendría que seguir? Pues mira, cuando me dices,
si tengo expectativas con Ernestina Godoy, no, porque no cabe el beneficio de la duda después de haberla conocido como fiscal en la Ciudad de México. Vean lo que ha escrito Jesús Silva Herzog sobre esto, me parece que es muy claro lo que ha dicho Héctor de Mauleón, es muy claro, su paso fue absolutamente faccioso, ¿no? Lo primero que hace es, para querer ganar reflectores, hacerle un gran favor a Dan Augusto, ¿no? Metiéndole, porque César Duarte, por supuesto que es un corrupto, y hay muchísimas pruebas, etcétera, ¿no? Pero que su primera labor sea ayudarle a la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, pues bueno, no, pues la verdad es que fue evidente eso que está, ¿no? Para hacerle el favor. Y segundo, pues aquí le jalaron las orejas. Ella llega y dice, esto es terrorismo, porque efectivamente en el Código Penal dice que una acción así es terrorismo. Le jalan las orejas y dice, bueno, mi mamá dice que siempre no, ¿no? Entonces, lo único que comprobó es que la autonomía es de papel. Y el tema es qué hacer, hacia dónde debiera ir. Pues mira, la verdad es que si tú no atacas los vínculos del crimen con la política, no vas a resolver. Y en Michoacán es exultante, en Sinaloa es exultante eso, en Tamaulipas, en otros lados es exultante, porque los convirtieron en aliados electorales. Y si tú les abres la puerta y son operadores electorales, pues van a tener una gran incidencia en los gobiernos, ¿no? En eso, y sienten una tremenda impunidad para hacer y deshacer. Y ese es el problema. Si tú no depuras al gobierno de la colusión con el crimen, la verdad es que todo lo que haga será mediático, propagandístico, etcétera, pero no vas al fondo de las cosas. ¿Qué creo que deberíamos hacer con visión de Estado? Pues entender eso como se entendió en Colombia, como se entendió en Sicilia, etcétera, y depurar al Estado del crimen. Y eso es la política de Estado más importante. Y eso requiere, pues, un acuerdo con toda la pluralidad para entender que no importa de qué partido sea, no importa, cualquier vínculo que hay del crimen con la política nos afecta a todos. Y entender que la depuración de los gobiernos y entender que el crimen se le tiene que combatir debiera ser pues máxima prioridad. Si eso no se hace, si se quiere simplemente cumplir un poco con el expediente, porque hay dos cosas que el gobierno mexicano no le ha querido cumplir a Trump, ¿no? En una me parece que tienen razón, que es lo que no quieren es que haya acciones militares de Estados Unidos en México contra los cárteles. Pero la otra línea roja que no han querido ir es contra la narcopolítica. Ahí no quieren tocar, ¿no? Sí hacen acciones en el huachicol fiscal donde les dicen, sí atacan a los laboratorios donde les dicen, ¿no? O por lo menos eso fue el principio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver después, ¿no? Porque salió lo de la barredora, porque salió lo del huachicol fiscal, porque salió lo de este cuate Rocha, ¿no? Todo eso, pues le parece que han preferido ya cerrar fila en ese sentido. Pero si no se va a eso, si no tocan las redes de colusión criminal con el poder político que existe en México, por supuesto que existe, si eso no se hace, pues este problema va a seguir. Esa es mi opinión. Ya hay que hablar de eso, nada más que, por supuesto, eso cambia la estrategia política, porque tú necesitas un gran acuerdo de Estado para enfrentar todos los vínculos políticos con el crimen. Así es como se ha hecho en otros países. Pero si no se acepta ese problema, ¿cómo lo vas a atajar, no? Y la verdad es que no estoy revelando el hilo negro. Todos saben que existen estas colusiones. Y si eso no se ataca, no se ve de raíz, no se ve cómo se depura, bueno, entonces seguiremos cargando con el problema.
Ahora, Fernando, de fondo, en esta operación de este coche bomba, me parece que quedan al descubierto muchas cuestiones. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? La gran cantidad de personas involucradas. A ver, de acuerdo a las primeras investigaciones, participó el coche bomba, pero además otros 2 vehículos, pero además 3 motocicletas que estaban perfectamente coordinadas, que se presume que llegaron desde Colima y que ingresaron. Es decir, no fue un hecho de una cosa de minutos. Parece muy bien articulado, muy bien planeado, muy bien coordinado, y ante esta situación te lo tengo que preguntar. A ver, ¿qué es lo que cabe de aquí en adelante? Porque obviamente estos hechos, más allá de cómo se les llame, sí siembran terror entre la población, de que esto No, pueda suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. por supuesto. ¿Y qué es lo que deberían hacer? Pues mejorar la inteligencia, ¿no? Entre otras cosas, todas las llamadas que intervino Ernestina Godoy en la Ciudad de México contra dirigentes políticos. Esa era su prioridad. La prioridad va a ser la investigación política o la investigación criminal. El enemigo son el enemigo es la oposición, son los disidentes, es la prensa independiente, o el enemigo es el crimen y es el enemigo de todos al que hay que enfrentar. Y entonces usas todas las herramientas de inteligencia del Estado para desmantelar a estos, pero ni siquiera son capaces de desmantelar al bloque negro que hace violencia en las marchas, ¿no? ¿Será por connivencia, será por complicidad, o es verdaderamente porque son una ineptitud tremenda frente a quienes cometen actos de delincuencia, ¿no? Pero si el bloque negro tiene tantos años, ¿cómo es posible que que los servicios de inteligencia no hayan podido rastrearlos, saber quiénes son y desmantelarlos? La verdad, ¿no? Parece hasta lo más elemental, ¿no? Pero eso sí, para intervenir llamadas de dirigentes políticos, para intervenir para investigar en tiempo real dónde están los políticos o posibles candidatos, ahí están, y no y todo lo que digo está perfectamente documentado. Lo escribió el New York Times y están en los juzgados todas las solicitudes de intervención de que fue candidato, por ejemplo, en la Ciudad de México, que fue Santiago Taboada, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es, ¿vamos a usar todos los recursos del Estado para enfrentar al enemigo común o no? ¿O ya están tan vinculados con el poder político que eso ya es muy complicado? Y perdón que lo menciono, pero es evidente, ¿por qué los gobernadores tan cuestionados, ¿no? Desde que fueron electos, los mantienen, a pesar de que la violencia en sus estados está totalmente rebasado, ¿no? En Sinaloa, ahí sigue el gobernador a pesar de que está en el centro del conflicto, ¿no? En Michoacán y en otros lados, ¿no? Ahí están, o sea, perdón, si no hay decisión política de ir sobre la colusión y la penetración del crimen en los gobiernos, eso va a estar muy complicado. Sienten tal poder y tal potencia que ahí está, los dejaron entrar a tal grado, Erika, que lo que sabemos, o sea, son cosas acá de varios municipios, les dan cargos en el municipio, los meten a la nómina, les entregan las obras públicas del municipio, les entregan la adquisición de bienes del municipio, además, por supuesto, el control de la policía, hasta les llegan a dar en efectivo dinero del municipio, ¿no? Todos esos han salido en múltiples investigaciones de las propias autoridades, ¿no? Ese es nuestro lado, pero si no aceptamos, si no partimos de la gravedad del enemigo que estamos enfrentando, pues va a ser más difícil. Por eso yo digo, aunque sea doloroso, hay que decirle al pan, pan, al vino, vino y al terrorismo, terrorismo, y entender que ese es el gran problema de este país y tenemos que usar todos los recursos del Estado y hacer un gran acuerdo nacional para enfrentarlo y saber además que tenemos al enemigo en casa, porque se ha infiltrado a tal grado, ¿no? ¿Y dónde creo que estuvo el problema, el punto de inflexión? Porque siempre hemos cargado esto, pero ¿dónde estuvo el punto de inflexión? Cuando los hicieron aliados electorales, con el asunto de, para ganar una elección, no importa si se alían con el diablo, vale la pena, ¿no? Ese cálculo fue de lo más pernicioso y las consecuencias las estamos hoy pagando. Mira, aquí, ya en lugares,
incluso ya en la Ciudad de México, hasta el carrito de raspados paga derecho de piso. Uf. Fernando, pues qué realidad, y como lo decías, pues lo primero es nombrarla para poder atenderla. Yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y ya estaremos conversando muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, siempre es un placer, un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenos días. Fernando Belauzarán, analista político, conversando con nosotros.